Vamos a empezar esta charla. Es una charla un poquito más de un estudio de caso que hemos tenido. Primeramente, para saber, el tema va a ser la refacción de la red de agua potable de los distritos 10 del municipio de Cochabamba. Lo que vamos a tener mucho en cuenta es toda la metodología que tenemos como trenchless. Trenchless es sin zanja, o sea, es la instalación de las redes de agua y alcantarillado sin el uso de zanja, con un método tradicional. Entonces, es relativamente nuevo aquí en Bolivia, pero podemos darnos cuenta, según la diapositiva que vemos, que ya Leonardo da Vinci, en el siglo XV, ya había visto algunos métodos para utilizar el tema de trenchless, o sea, de tema sin zanja. ¿No? Había unos bocetos donde tiene algunas perforadoras para poder pasar tema de tuberías. En el año 2015, ¿no? Bueno, según Mínguez, en 2015, en principios del siglo XX, ha sido utilizado para perforadoras respecto a tema de hidrocarburos, ¿no? Entonces, el año 69 se va viendo realmente los primeros proyectos con este tipo de metodología que van tratando como instalación de temas sin zanja, ¿no? En el tema de la perforación de organización dirigida en 71 se hace cruzar 180 metros, una tubería de 180 milímetros, perdón, por un río, ¿no? En Estados Unidos, donde se tiene la primera experiencia exitosa con este tipo de metodología. Estamos hablando del año 71, estamos en el año 2025. O sea, no podemos hablar que es una tecnología nueva con respecto a la instalación de tuberías de agua, ¿no? Ha pasado bastante tiempo para que exista este tipo de metodología. Es más, a partir del año 81 se hace una exhibición de este tipo de metodología y el año 85 en Londres se hace la primera feria profesional con la incorporación de esto. De esta manera es de que el año 86 se crea la ICSTT, que es la entidad que norma este tipo de metodología alrededor del mundo. Podemos ver aquí sus sedes y en Latinoamérica tenemos tres: México, Colombia y Brasil. Como se pueden dar cuenta, o sea, en Bolivia recién estamos empezando a ver este tipo de tecnología, cuando no es una tecnología nueva, no es una tecnología que viene recién haciéndose, o sea, hay varias experiencias en el mundo respecto de esto, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, no es una tecnología que se trabaje mucho, pero tiene que volverse a la larga un estándar al respecto, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña clasificación de los tipos de proyectos que llegamos a tener, donde podemos ver, por ejemplo, o sea, según lo que nos dice la ICTT, se divide en dos tipos. Primeramente, en función al diámetro, ¿no? Para diámetros mayores y diámetros menores, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de diámetro que haya, se usa este tipo de tecnología. Ahora, esta es la que más nos interesa, ¿no? Que es otro tipo de clasificación que nos da la ICTT, que es la clasificación en función al tipo de obra, donde tenemos para obras nuevas, hay un tema de metodologías que son, por ejemplo, perforación horizontal dirigida, tenemos el cracking, etcétera, etcétera, y tenemos otro que son para renovaciones de redes. Esto es donde más se ha trabajado ahorita en Cochabamba respecto a renovar redes, que son los métodos, primeramente, el tema de el trenchless, perforación horizontal dirigida o HDD, que es lo que vamos a ver ahorita con un estudio de caso que he tenido la oportunidad de trabajar. También se usa el tema que se llama el cracking. El cracking es una cabeza que vamos entrando en la tubería y al incorporar va destrozando con la cabeza adelante por tema de golpe la tubería adelante y atrás va incorporando la nueva tubería donde tiene que venir. Otro método que es comúnmente utilizado es el lifting o el de la manga, que lo que hacemos es incorporar una manga dentro de la tubería y ¿cómo se llama esto? Con radiación se va haciendo, se va colocando, se va inflando esa manga y se le va impermeabilizando. Entonces, toda la rotura que puede existir dentro de la tubería se salva con ese tema. Pero en este caso específicamente vamos a llevarnos a cabo con respecto a la perforación horizontal dirigida, que es un caso que hemos tenido aquí en Cochabamba. De manera general, esta es la metodología de la perforación horizontal dirigida, donde se coloca en uno de los extremos, se coloca la máquina perforadora con un ángulo respectivamente y se va incorporando una perforación en este sentido hasta el otro lado. Una vez que sale la cabeza perforadora, se cambia por un jalador y con esta tubería, ¿no es cierto?, de HDP, se va jalando para que pueda volverse a incorporar la tubería directamente.
Entonces, aquí tenemos los equipos que se utilizan, es la perforadora que tenemos, en función de qué tipo de fuerza tiene que llegar a tener, está en función del diámetro y el peso de la tubería que vamos a hacer, o sea, el material y el diámetro de la tubería que necesitamos. Aquí tenemos diferentes tipos de perforadoras. Esta es la que hemos utilizado en el caso de la renovación del agua del centro. Hemos tenido dos experiencias al respecto, que ha sido primero la renovación de la red de todo el barrio Venezuela en la Juan de la Rosa y la parte del centro, que ahorita vamos a ver que justamente es el distrito 10, que tenemos ahora en este momento nuestro estudio de caso. Entonces, además de eso, lo que se trabaja son con sensores, donde aquí está la perforación. En este momento la cabeza tiene un sensor con GPS, con el cual se va midiendo y vamos controlando la profundidad y la ubicación donde está nuestra cabeza perforadora, para que eso no se nos desvíe. La cabeza perforadora puede ser, dependiendo del tipo de estudio de suelo y las calicatas que hayamos hecho, puede ser tipo paleta, pueden tener tipo cabeza brocal, dependiendo del tipo de suelo que tengamos, ¿no? Si es que es roca, si es suelo cohesivo, etcétera, 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 ¿no? Y dependiendo del tamaño, también van a existir microtuneladoras para poder realizar este trabajo, ¿no? Una vez que tenemos que ha pasado al otro lado, hay que ensanchar, porque lo que primero que vamos a hacer es una línea, directamente una línea base, ¿no? Y esa tenemos que llegar al diámetro que necesitamos. Entonces, para realizar ese trabajo, lo que se hace, se usan estos ensanchadores, que lo que funciona simplemente es con varias pasadas de ir yendo y viniendo, ¿no es cierto?, en la perforadora, lo que vamos a realizar es ensanchar hasta el diámetro que necesitamos. Dependiendo del tipo de suelo, se usa diferente cabeza que puede llegar a utilizarse para poder llegar a la tubería, respectivamente, al diámetro de la tubería que necesitamos, ¿no? Obviamente necesitamos un jalador, porque después de una vez llegado a la tubería o al tamaño que nosotros necesitamos, tiene que jalarse la tubería. Y entonces el tipo de tubería va a estar en función del diámetro que necesitamos y el material que tendría que venir, ¿no? Entonces, en función de tuberías, puede ser tuberías HDP o puede ser tuberías de fierro fundido, dependiendo cómo vaya la necesidad que tengamos. Y el jalador va a variar en función de la fuerza que tiene que llegar a jalar dependiendo del peso. Aquí tenemos diferentes modelos de los jaladores. ¿Qué ventajas tenemos con este método? Porque al final todo repercute en el tema económico. Primeramente es ahorrar costos de instalación, sujetos al diámetro de instalación. De entrada, podemos darnos cuenta que al perforar ya no estamos rompiendo el asfalto, no estamos rellenar, entonces directamente ya es ítem terminado una vez que ya hemos instalado la tubería. Entonces eso nos ahorra cantidad de costos. Menor tiempo, porque obviamente mientras no tenemos que abrir la zanja, no tenemos que rellenarla, no tenemos que esperar, necesito hacer ensayos de densidad y asfalto, reposición de asfalto, porque no vamos a romper la zanja. Entonces, eso nos ahorra tiempos de instalación y en la tubería de servicio. Mínima reposición de las tuberías de asfaltos, porque lo único que abrimos es en los extremos, abrimos calicatas y no tenemos que estar rompiendo toda la zanja en zonas urbanas. Menor contaminación, porque no hay ruido, no tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Sustancias, ni ruido, ni aire, ni polución, no tenemos ningún tema ambiental al respecto para poder realizar. Reducción de contaminantes y reduce el daño al área vegetal, ¿no? Porque todo es por debajo, es una microtunelación que se va haciendo en función de la zanja. Estos son los beneficios que tiene. Y lo más importante es se optimiza, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver seguridad e higiene del trabajo. Ahora, vayamos viendo y entrando a nuestro caso de estudio. Primer dato importante, este es la división más o menos de la inversión pública que se tiene en Bolivia respecto, pero en el municipio de Cochabamba, respecto a los proyectos, ¿no? Nos podemos dar cuenta que AMPE, ¿no es cierto?, proyectos menos de 500,000 bolivianos, el 61% de los proyectos están invertidos al respecto. Hay un poco porcentaje que viene con contratación directa y una gran parte, un 4% por licitación pública. Eso significa de que nosotros en dinero, en presupuesto que tenemos dentro del departamento de Cochabamba es limitado. Aquí podemos ver qué tipos de proyectos realmente se han invertido. Notemos que el 23% son renovación de redes versus un 60% que significa el tema de sistemas nuevos, ¿no? Aquí tenemos el tema de cómo está dividido Cochabamba y tenemos que la mayor inversión que tenemos respecto a este dinero está en la mancomunidad metropolitana Canata, que corresponde a los municipios de Sacaba, Cercado, Colcapirua, Quillacoyo, Tiquipaya, ¿no? Entonces, ahí está la mayor cantidad de inversión pública que se tiene respecto al resto que se puede llegar a tener.
Entonces, en Cochabamba mismo, respecto al cercado, aquí podemos verificar realmente los sistemas que se tiene. Esta es la red que tenemos justamente en el lugar, que es la red de Cala Cala, donde se tiene 39.42% de agua no facturada. ¿Qué significa? Que 39.42% de agua se está pasando, por medio de tubería, por medio de fallas, por medio de malas conexiones, etcétera, se está infiltrando al subsuelo y no está llegando eso a las casas. Aquí tenemos más o menos el incremento. En el año 2016, 41.28. En 2019 ya estamos hablando de 57.84% de agua desperdiciada en nuestros servicios de agua potable, ¿no? Entonces son servicios que están perdiéndose por malas conexiones, porque el tiempo de vida de nuestras redes, en el caso del centro, ya ha pasado y porque las redes de agua potable ya han cumplido su vida útil. Simplemente es eso. Entonces tenemos que renovar las redes de agua potable y alcantarillado, nuestros servicios básicos de manera general en el municipio de Cochabamba. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos realizado nosotros? Era este estudio de caso. Este es el área que hemos trabajado, donde aquí están las banderas. Tenemos el Prado hasta Comteco, donde llegábamos aquí a La Paz, la avenida La Paz, y teníamos todo este polígono para realizar la renovación de agua, de red de agua potable, ¿no? Los problemas que hemos encontrado, ¿no es cierto? Y los efectos que hemos tenido es en función de este árbol de proyecto de problemas. Tenemos que las causas, por ejemplo, el crecimiento poblacional, la construcción de edificios, todo lo que significa el incremento poblacional, nos ha ocasionado que tenemos que renovar las redes. Además de eso, tenemos una pérdida de agua no contabilizada en el municipio. Entonces, todos estos problemas nos han causado que debemos renovar el servicio. ¿Qué nos ocasiona esta renovación? Primeramente, tenemos una afectación económica. ¿Por qué? Porque cuando tú renuevas cualquier servicio vas a tener una pérdida de ingreso porque vas a tener zanjas, vas a tener lugares donde van a tener cerrados los lugares comerciales. Ubíquense que en la calle de Ayacucho hay un montón de lugares comerciales que no podrían trabajar, ¿no? Además de eso, vamos a tener problemas con tráfico vehicular, ¿no es cierto? Va a tener ruido, va a haber polución, polvo en suspensión que va a haber por el tema de cualquier construcción que existe. Además, el tráfico vehicular significa de que va a existir desvíos, por lo tanto, al existir desvíos vas a gastar más gasolina, hay un mayor consumo más tiempo y hay una incomodidad con el parque vehicular al respecto de este proyecto, ¿no? Además, hay una afectación social y ecológica porque en el sentido de que en el momento que hay ruido y demás, las aves o la fauna y la flora siempre es afectada, ¿no es cierto?, en cualquier construcción. Entonces, todo esto nos daba en una construcción de un tema normal, usando un método tradicional. Entonces, ¿cuáles fueron las variables que teníamos que usar para ver el tema de escoger la metodología adecuada? Hemos visto, por ejemplo, el primer criterio técnico era el plazo de ejecución y versatilidad. Teníamos que verificar la eficiencia y el rendimiento y el tipo de diámetro de tubería que íbamos a utilizar. Respecto al económico, era el costo de ejecución, cuánto realmente nos costaba, ¿no? Después de punto social, hay que verificar la percepción de los stakeholders, o que son los beneficiarios de la zona, porque al final de cuentas eso podía ocasionarnos problemas sociales y los problemas sociales al final repercuten en retrasos en obra. Entonces teníamos que hacer un mapa de actores y verificar el grado de aceptación. Y luego verificar todos los puntos de la ley 1333 respecto a nivel de ruido ocupacional, ambiente, gases y partículas. Muy bien. Entonces aquí habíamos hecho una pequeña matriz de causa-efecto de todos los daños que podía suceder en función del tema del perjuicio que existía, el tráfico vial, el pérdida de espacio para estacionar, cierre de vías, incremento de desplazamiento buscando parqueo, etcétera, etcétera. Entonces iba a haber una incomodidad en el parque automotor, ¿no? Lo mismo en la parte económica, ¿no es cierto? Iba a haber una reducción en la productividad, ¿no es cierto? Por el tema de la calle, la gente no va a comprar donde están trabajando, donde están haciendo zanjas, entonces hay un deterioro de las vías, se reduce la productividad y hay una reducción en la parte económica, ¿no? En contaminación lo mismo y en la parte social. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros verificar ese detalle? Y lo que hemos realizado es empezar a hacer encuestas para ver las condiciones de nuestra línea base, de cómo hemos presentado el proyecto antes de ingresar. Y tenemos estas situaciones, hemos visto quién llenaba la encuesta, el número de personas por vivienda, número de familias por cada vivienda y personas que trabajan, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos para saber las condiciones socioeconómicas del lugar donde estábamos trabajando, ¿no?
la infusión escolar, los niveles de educación que se tenía, que aquí dato importante, si se fijan, la mayoría por lo menos tiene una educación secundaria, primaria y algunos con universidad, ¿no? Su estado de viviendas era muy buenos, era la zona del centro, entonces teníamos condiciones adecuadas. La antigüedad de la vivienda era un detalle importante al respecto y la mayoría era en casa propia, ¿no? La mayoría cuenta con servicios básicos, entonces eran condiciones urbanas, condiciones reales que podríamos llegar a tener, ¿no? ¿De dónde llega a tener el agua? La mayoría recibían de ese mapa, muy pocos con pozo privado y cisterna. Toditos tenían, un 79% contaban con medidor y además de eso tenían para qué utilizaban, ¿no? Hacerse personal, limpieza, ropa, alimentación, ¿no? Entonces, ¿dónde evacúan el agua? El 100% de la población botaba el agua, ¿no es cierto?, a las redes de alcantarillado de ese mapa, ¿no? Entonces, en función de la sostenibilidad, habíamos verificado cuántas personas trabajaban, las principales actividades, que eran trabajadores independientes el 50% y muy pocos asalariados, y el ingreso promedio familiar estaba más o menos entre 5,000 y 7,000 bolivianos en la mayoría, ¿no? Entonces, nos daba una situación interesante para poder trabajar, pero teníamos una percepción respecto al servicio. Primera cosa que habíamos visto es de que la mayoría de la gente, solo el 39% decía que era buena y la mayoría decía que el agua no tenía realmente buenas condiciones, ¿no? Entonces, porque solamente se daba menos de 6 horas el servicio y tenían algunos problemas con el servicio de agua. Entonces, aquí, esta es la percepción más grande que teníamos de la población. Primero, ¿qué nos dice? Si la dotación de agua es suficiente, el 39% nos decía que no se les entregaba agua en el momento adecuado y el 49% nos decía que la atención al cliente que brindaba Semata era muy mala, ¿no? Entonces, no teníamos buen servicio, no teníamos realmente servicio de agua al respecto para poder entregar. Entonces, empezamos el proyecto para realizarlo. Lo que hemos verificado primeramente es la factibilidad técnica, que hemos verificado haciendo un rediseño del proyecto, ¿no es cierto?, para verificar las presiones y las velocidades, ¿no? Donde hemos podido verificar que teníamos 3.7% de esta tubería, la mayoría estaban en función de este diámetro, entonces hemos verificado las presiones y las condiciones técnicas que tenía. Asimismo, hemos verificado el cálculo hidráulico, porque al final eso también hay que verificar para la ubicación donde van las redes. Como la tubería entra por un ángulo, se tiene que calcular este ángulo en las esquinas donde van a ser las calicatas para no doblar las tuberías de perforación. Entonces, se ha verificado técnicamente este detalle y las condiciones del área eran adecuadas para iniciar este proyecto. Entonces, perfecto, hemos iniciado. Justo esta foto de aquí arriba es del proyecto que habíamos realizado. Se ha hecho una cuantificación de las obras que teníamos, ¿no? Y aquí también se ha verificado lo siguiente, fíjense, donde hemos hecho una comparación a zanja abierta con un método normal versus sin zanja, ¿no? Entonces podemos verificar de que sí existe un incremento, ¿no? Sobre todo en los diámetros grandes, ¿no? En los diámetros pequeños el incremento casi no era muy, pero mientras más grande era el diámetro, más se hacía la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este método es factible económicamente, si vamos con el criterio simplemente económico, en diámetros pequeños. Cuando el diámetro ya llegaba a ser mucho más grande, arriba de 12 pulgadas, la curva se va disparando, ¿no? Entonces teníamos que analizar también las otras variables. Habíamos dicho que otra variable que podíamos realizar era la factibilidad del tema ambiental. Entonces lo que hemos hecho es una medición ambiental respecto al tiempo que teníamos, donde nuestros decibeles que deberíamos tener aproximadamente tenían que haber sido el 85 y 94, pero nosotros llegamos a tener 87 y 91. Es por encima de lo que correspondería en algunos casos, mientras más cerca estábamos hacia la maquinaria. Mientras más nos alejábamos de la maquinaria, el ruido se reduce considerablemente, y tener en cuenta de que la maquinaria solo está en las esquinas a 100 metros nos permitía decir de que en este caso había un apoyo del punto de vista ambiental del ruido ocupacional. Ahora, entonces se determina que en ambos casos se excede el tiempo promedio en función del tiempo que está en exposición. Asimismo, con respecto al ruido ambiental, habíamos verificado de que, fíjense, teníamos 70, 82, 76 y el límite permisible 68. Estábamos considerablemente fuera del límite permisible. Pero haciendo un pequeño análisis, ¿no? Respecto también al monitoreo de gases, hemos verificado de que teníamos que
el límite era 70 y hemos sacado 38, entonces teníamos, respecto al monitoreo de gases, la máquina es bastante eficiente, ¿no? Pero respecto al tema ambiental, aquí podemos poder verificar que solo en condiciones normales, en el centro de la ciudad, superamos los límites admisibles que nos pide la norma. Entonces significa de que con máquina o sin máquina teníamos un incremento realmente considerable al respecto de eso, ¿no? Entonces, una vez concluido el trabajo, teníamos que verificar la percepción que habían tenido los usuarios al tema de este trabajo. Primera cosa importante, preguntamos, ¿usted se percató el cambio de la red de agua potable? 69% de la población ni se dio cuenta de que habíamos trabajado en la zona. Se dan cuenta de que en 3 meses, o sea, en 6 meses que hemos estado trabajando aproximadamente en el lugar, 69% de la población ni siquiera se enteraron de que estábamos haciendo trabajos al respecto de ello. La segunda, esta renovación de red de distribución perjudicó a las autoridades cotidianas. 87% nos dijeron que no les habían perjudicado. ¿Por qué? Porque el perjuicio más grande que tiene el vecino es que le tapes su acera, o sea, su acera, no le permitas que haya servicios básicos, no permitas que sus garajes puedan circular su movilidad. Y en esta metodología nos permite eso en las esquinas. Entonces significa que en el momento que la gente salía a trabajar, nunca se enteró que estábamos haciendo la renovación de su red. Directamente, ¿no es cierto?, se enteraron una vez que habíamos concluido. La segunda pregunta es, ¿cree usted que durante el cambio de red de distribución se obstruyó las vías de acceso? 97% nos dijeron que no se había obstruido las vías de acceso. ¿Cuán positivo cree que es esta renovación? Nos salió entre el 58 y el 41 entre positivo y muy positivo. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de que es un método, digamos, que no perjudica a la población en zonas urbanas y que la gente ha seguido trabajando y ha tenido su vida normal, mientras que nosotros trabajábamos al respecto. ¿Cuán beneficioso cree que usted la tecnología de Sensaja para la instalación de renovación de redes? Ha sido muy beneficioso en un 77% y beneficioso en un 22%. O sea, casi el 100% de la población estuvo de acuerdo con este tema. Hay que recordar que el 49% de la población estaba en contra de que hagamos trabajos ahí cuando hemos iniciado. Y hemos pasado a tener más de casi el 90% de gente que estaba a favor del proyecto. ¿Cuán satisfecho encuentra usted del cambio de red de agua en su barrio? ¿No? Nos dijeron que justamente 56% y 42%, o sea, casi el 98% de la gente estaba de acuerdo con su renovación de redes de agua, ¿no? ¿Cuáles fueron las mayores ventajas? Primero, que no se les cortó las avenidas, en ningún momento hubo corte de tema vehicular, siguieron trabajando, poco ruido, equipo de trabajo, tiempo de ejecución lo hicimos más rápido, entonces el beneficio que ha visto el vecino, sin entrar a un tema técnico, era de que no ha habido corte de avenidas y que además, ¿no es cierto?, ha habido un tiempo de ejecución mucho más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras en su consumo? Esto es un detalle muy subjetivo. Señores, lo que hemos hecho ha sido renovar la red de agua. No hemos mejorado la cantidad de agua que se ha distribuido. No hemos mejorado la calidad de agua que se distribuye a Semapa. El agua ha sido la misma que viene, ¿no es cierto?, de Guaraguara, que ha sido de Misicuni o del lugar, ¿no es cierto?, de viene. Pero la percepción del agua en el sentido de haber visto este tipo de trabajo es que, ¿no es cierto?, habían mejorado su calidad de agua en 19%, tenían mayor presión en el 37%, que esto es posible por el diámetro que se ha incrementado y que la dotación era continua, ¿no? Entonces, un cambio de metodología de trabajo ha hecho de que al final la gente esté más conforme con el servicio, ¿no? Entonces, cuando ¿percibió usted alguno de las mejoras respecto a entrega? Sí, o sea, han mejorado, o sea, la percepción de la gente en este momento por este cambio de metodología, porque no les has afectado a los vecinos en la ejecución de la obra, ellos han percibido un mejor servicio. Entonces, eso ha ayudado bastante al proyecto, ¿no? Entonces, como conclusión, desde el punto de vista de gestión de proyectos, hay que identificar todos los actores. O sea, si nosotros no hubiéramos realizado, ¿no es cierto?, una identificación, un mapa de actores inicial y una línea de base y saber la percepción que tenían, no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar y tal vez podíamos haber llegado a tener conflictos sociales, lo cual hubiera derivado en retrasos y tal vez a la larga no conclusión del proyecto. Pero al haber realizado un buen tamaño de stakeholders, nos ha ayudado al respecto para poder terminar. La gran limitante que tiene esta metodología es el desconocimiento y falta de experiencia y este tipo de herramientas.
Como dato importante, por ejemplo, es que nosotros vamos a realizar una renovación de una red de alcantarillado del colector principal de la avenida Melchor Pérez de Holguín y pensamos cruzar la Blanco Galindo y el tren con este tema con esta metodología. ¿Para qué? Para que no haya un daño a la Blanco Galindo. Imagínense que yo corte, ¿no es cierto?, la Blanco Galindo en estos meses, ¿no? Justamente por colocar o renovar red. Voy a salir en la prensa y en Yo Periodista, ¿no ve? Entonces, la idea es de que no me quiero hacer famoso, bueno, no tan famoso, entonces vamos a hacer esa renovación de redes de alcantarillado del colector principal usando esta metodología donde tenemos menor impacto social. Asimismo, tenemos que las renovaciones de agua potable y tecnología tienen limitaciones en función del diámetro. Eso hemos podido ver porque mientras más grande el diámetro, mayor llega a ser el costo de la renovación. ¿Por qué? Porque necesitamos un equipo más grande, necesitamos jaladores más grandes, entonces el costo de trabajo, además de que tenemos que hacer más idas y vueltas en la línea guía, se tiene que renovar esta situación. Entonces llega a incrementarse el costo de manera considerable, ¿no? El diámetro de las tuberías. Asimismo, se pudo verificar el cambio de percepción, lo que les decía, o sea, fíjense, 49% de los vecinos creían que teníamos mal servicio, estaban en contra de todo. Y al final del proyecto, 98% tuvieron satisfacción de los vecinos. Entonces, es una metodología probada y demostrada de que puede funcionar bastante para poder realizar estos tipos de trabajos, ¿no? Entonces, hay que cambiar un poco la metodología y esa es una metodología que se utiliza en otros lados y que tiene que volverse costumbre en Bolivia, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tuvieran? Dime. Sí. Lo que tienes que verificar es hacer calicatas, ¿no es cierto? Para verificar primero el tipo de suelo. Y después la diferencia está en dos cosas. La potencia del equipo y el tipo de cabeza que vas a utilizar. Por ejemplo, puede ser que digamos, en el caso que de roca, puede ser que no solamente sea una cabeza que golpee, sino que también rote. Entonces lo que cambia es el cabezal, el cabezal de perforación que tiene que llegar dependiendo del tipo de suelo. Pero esto está aprobado para todo tipo de suelo, o sea, esto más que todo se utiliza en el tema de hidrocarburos, ¿no? Ahí es donde más, es el sector hidrocarburífico es el que más utiliza este tipo de método, pero tendríamos que estar utilizando nosotros en servicios básicos, que es para lo que ha sido hecho. No sé si con esto está claro. ¿Alguna otra duda? Dime, dime. Te lo dejo así. Yo he perforado una matriz de tubería de gas por no estar controlando justamente ese detalle. Ahí he aprendido que, por ejemplo, el gas licuado que no explota, ¿no? Porque tú le dices hace como anécdota, ¿no ves? Hemos agarrado, hemos perforado y le hemos dado a la tubería de agua. O sea, lo que tienes que controlar justamente es el cabezal. Pero tiene esa limitación. También lo que sucede es de que si la pila está baja, no te marca exactamente dónde está. Hay que controlar ese detalle del cabezal. Nos ha pasado que le hemos dado una tubería de gas, hemos tenido que cortar, ha empezado a salir el gas, o sea, terrible, y viene el de instalaciones y nos dice cortar, ¿no ve? A ver, señores, ¿usted se animaría a cortar con amoladora el piso para hacer chispa cuando está saliendo el gas? Yo también, como igual que ustedes, he sentido mucho miedo. Ahí he aprendido de que el gas no había sabido, o sea, el gas es más liviano y se va hacia la atmósfera. Entonces hemos podido cortar, ¿no? Y hemos llegado a hacer el arreglo. Hay que tener mucho cuidado, por eso es importante tener varias calicatas de exploración, ¿no? Para poder verificar los servicios básicos. El otro problema que hemos tenido también es el tema de las raíces, ¿no? De los árboles, sobre todo en el caso de los molles, que es protegido por ley. Entonces hay que verificar y hay que hacer. ¿Cómo podemos verificar este tema? Es hacer la mayor cantidad de calicatas en ciertos lugares para identificar los servicios básicos. Pero sí, la fuerza es, o sea, a ver, si está hecho para romper roca, una tubería se la pasa por, tranquilamente. Entonces, ese tema hay que verificarlo y para eso hay que hacer un buen estudio. ¿Alguna otra duda, pregunta? Una capacitación.
Correcto. O sea, a ver, aquí en Cochabamba, por ejemplo, Plastiforte tiene estos equipos, ¿no? Entonces, hay una experiencia al respecto, se tiene experiencia con eso y hay algunos lugares que se capacitan. Por ejemplo, en Chile hacen la capacitación WITS, ¿cómo es? Ditch Witch, que es la marca, digamos, de la perforadora, te hace una capacitación y certificaciones en Chile. Ahora, no es tan complejo el trabajo de la perforadora, porque tú, digamos, lo que tienes que verificar es que tenga realmente o sea, es bien intuitivo. Va a perforar y el operador que va recorriendo tiene una posición donde en la pantalla te va a salir X y Y. Entonces te vas a ubicar dónde tiene que estar la cabeza e ir conduciendo donde corresponde, ¿no? Pues, pero existen certificaciones al respecto y capacitaciones. ¿Alguna otra duda? No, teóricamente no deberíamos tener límite. El límite es, al final el límite es plata. ¿En qué sentido? En que en función del equipo que del ensanchador que puedes llegar a tener. Si podemos tener un ensanchador más grande o podemos fabricar un ensanchador más grande del diámetro que nosotros necesitemos, puede ser realizado. Ahora, por ejemplo, vamos a realizar el cruce de la Blanco Galindo con un diámetro de 1,1 m. Entonces, vamos a y en alcantarillado sanitario. Entonces, es un reto que importante que vamos a realizar y que invito a todos, ¿no es cierto?, para que podamos ver cuando vaya a suceder ese tema. Los invito para que puedan visitarnos para poder trabajar al respecto. ¿Algo, ahí arriba una duda? Cuando voy a colocar en los grupos de sanitario, bueno, estoy dando sanitaria, entonces voy a invitarlos para que vengan a ver justamente todo ese tema, ¿no? Que vamos a realizar. Aproximadamente yo espero que sea en los meses de junio, cuando baje el nivel freático, para poder cruzar justamente esos temas, que va a ser o sea, no, yo creo que mayo, la Blanco Galindo y la parte donde está el tren, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, señores, antes de concluir, o sea, a ver, quiero concluir esta charla. Como siempre termino para que tengan ustedes esta frase, ¿no? Que en todas mis clases, ¿no es cierto? Y en todo lado yo siempre termino con una frase que es esto, ¿no? Si el proyecto fuera fácil, cualquiera lo haría. O sea, la idea de justamente esta charla, la idea de estas cuestiones es que ustedes tengan una preparación y puedan ver cosas más allá, ¿no? Siempre concluyo, ¿no es cierto?, mis charlas o mis clases con una frase de Noch Huerta que dice, ¿no es cierto?, o sea, de que ustedes como nosotros somos San Simón y nuestras limitaciones son, ustedes las conocen más que ninguno, ¿no es cierto? Entonces, tienen que meterse en la cabeza y dice Tenoch Huerta de que, poniendo el punto de vista del punto del fútbol, o sea, nosotros nunca vamos a jugar de titulares, ¿no? O sea, no va a suceder. Nosotros no vamos a jugar. A lo mejor algún director técnico nos meta los últimos 5 minutos del partido, ¿no? Al final. Pero cuando eso suceda, metan un golazo, que se caiga el estadio. Y para eso hay que estudiar más, hay que prepararse más, hay que correr más rápido, preguntarse más cosas. Y una vez que estén ahí, no se salgan. O sea, metan su cabeza, su brazo y no se salgan. Y continúen en eso, que es la única manera que podemos llegar al éxito de verdad. Muchísimas gracias.